Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. ¿Qué tal? Bueno, pues como veis, somos más gente porque ha saltado una noticia bomba con respecto a Nemófila. Ha habido comunicado oficial en el que por diferentes razones, tanto Tamo Murata como Hazuki abandonan la banda. El 12 de octubre va a ser cuando oficialmente salgan. Y bueno, vamos a presentar aquí a los amigos que tenemos en el día de hoy. Evidentemente David, que Sí, está bueno. conmigo siempre, aquí perenne. Y bueno, Jadesillo, ¿qué tal? Encantado. Buenas, un placer estar aquí con vosotros. Eso es, bueno, lo Se conocéis hace raro porque, verlos, ¿eh? claro, efectivamente, lo reconocéis porque la cantidad de canciones que nos ha recomendado, pero no le habíais puesto cara y tenemos a Cristian Roca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estaba un gusto estar con ustedes, por fin verlos. No en un tema muy alegre, pero vamos a estar conversando de eso. Eso Pero un es, gusto. eso es porque de hecho casi podríamos titular esto si puede llegar a ser el final de Nemófila porque el ambiente es un poco raro, nadie se lo esperaba y bueno, primero quiero que nos pongamos en situación porque claro, em, es diferente la forma en la que se han despedido las dos porque claro, por un lado, la salida de Hazuki explica ella que durante los últimos 7 años ha habido em, muchas conversaciones. Diferencias musicales, ¿eh? Sí, efectivamente, dice que existen diferencias tanto en la dirección musical que quería seguir como en los valores respecto a la actividad de la banda. Esto me llama mucha atención, lo de los valores. Y bueno, dice que son diferencias que no se han podido resolver y que bueno, ha llegado un momento en el que dejó de ver su futuro, digamos, unido a Nemófila, así que bueno, pues no se han podido resolver esas diferencias ni en la dirección musical ni respecto a esos valores. Em, bueno, desacuerdo también en ese estilo musical. Bueno, Hazuki, que lleva tiempo ya con el proyecto de Koei, así que bueno, suponemos que esa va a ser la dirección. eh, pero hay como más mal rollo respecto a Hazuki que a Tamu, que después lo comentaremos. Jadesillo, Cristian, ¿cómo veis el tema de este comunicado respecto a Hazuki? Dele, don Bueno, Jairicillo. pues eso, que ella, Hazuki siempre ha sido una guitarrista muy técnica, ¿no? Y quizá estar haciendo así metalcore, nu metal como hace Nemophila, que es el estilo que le gusta a Mayu y que le gusta a Haraguchi sobre todo, pues después de tanto tiempo quizá se ha sentido que quería hacer ya otra cosa, ¿no? Hmm. Bueno, ya habíamos notado que cuando estaban las dos, está con Saki, estaba como Ujú. más limitada Hazuki cuando ha estado sola a la guitarra en Nemófila. De pronto la gente ha notado que como que podía hacer muchas más cosas, sobre todo cuando ha aparecido en vídeos, incluso antes de la formación de Koei, cuando aparecía haciendo cositas con Lisa X, decía, ostras, pues sí que tiene nivel Hazuki a la hora de hacer cosas con la guitarra, que, claro, como tú dices, a lo mejor en Nemófila tiene más cortadas las alas con respecto a toda el tema virtuoso, creatividad que puede hacer en Nemófila. Cristian, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo más o menos similar a lo que opinan ustedes. Yo creo que es un tema de que su nivel, yo creo que siente que en Nemófila no hay más camino, era uno. O sea, pueden de repente en los covers matizar un poco, pero yo siento que ella se sentía, esto es lo que tengo que hacer, de aquí no me voy a salir. Y como dices tú, si, como dice el comunicado, si tuvieron diferencias musicales, yo creo que va totalmente por la línea de que ella quería probar otras cosas y la banda no se lo iba a dar, Vale, definitivamente. no tengo muy claro si aquí Nemófila es lo que diga Mayu Yo creo que es Mayo totalmente. Sí, Mayu es la líder de la banda. Ujú. Sí. Y la Yo creo que propuesta Tamu que... le podría hacer un poco, disculpa, yo creo que Tamu le podía hacer un poco de contrapeso a Mayu,
pero Tamu, yo después lo vamos a meter en ese tema, pero yo creo que Mayo sí, ya después de su segundo hijo, vamos por ese lado familiar y Sí, sí, tiene toda la pinta dejo a Mayu controla tú esto y para adelante. Y Sí, además hay un detalle que es que, si os fijáis, Tamu no está en la banda desde el 31 de julio, que eso tiene pinta de que se ha acabado ahí un contrato. Hazuki está Exacto. hasta el 12 de octubre, así que tiene pinta de que Tamu lo había decidido hace tiempo ya, no es cosa de ahora. Sí, pero vamos. Tamu creo que ha dicho también que iba a aguantar Se mantiene. Van hasta a salir las dos juntas. octubre, creo. Sí, sí. Sí, sí, la Sí, fecha de pero salida es el 12 de octubre. Bueno, la salida de Tamu es como algo diferente. Dice, bueno, en ningún momento habla Tamu de diferencias musicales. Dice que tras reflexionar su futuro, su entorno de trabajo, las conversaciones con el management, que bueno, que la gira estadounidense era el momento adecuado para cerrar su etapa en Nemófila. Ha sido un mensaje más corto, más neutro, que seguirá como batería de apoyo, que dice que no abandona la música, es decir, no anuncia un retiro, simplemente que deja Nemófila. Y bueno, lo que pasa que, claro, oficialmente deja de ser miembro de Nemófila en julio del 26, pero continuará tocando hasta el 12 de octubre. Es decir, pero ya va a ser curioso, ¿no? Porque va a seguir estando en la banda, pero ya no va a ser oficial, va a ser la batería de apoyo Sí. de Nemófila. Y, pero eso legalmente ya no es parte de Nemófila. Hay, hay una cosa que, claro, se supone que en las giras han tenido a otra guitarrista que es Ika. Yo no sé si la veis como la sustituta natural de Hazuki o seguirá siendo guitarrista de apoyo y meterán a una guitarrista permanente en Nemófila. Es que todo esto ha pillado tan de sorpresa que realmente no hay información, porque esto ha salido hoy, todo. Sí. Yo creo claro, que va a seguir siendo, va a seguir siendo apoyo. No, no la veo como fija. No sé qué opina Heidi, sí, yo. Ujú, pues yo creo que, claro, uno pensaba que estaban probando a ver si les funcionaba otra vez con dos guitarras, ¿no? Cuando se lo trajeron. Pero ahora con esta situación es difícil imaginarse qué hacía Ika ahí. Ika, desde luego, es una guitarrista más de la escena del metalcore y eso que lo que eran Saki y Hazuki. Así que a Nemophila, con este estilo que tienen ahora, le pega mucho más Ika que le iría bien. ¿La incorporarán? Pues no sabemos. A ver qué pasa. Le ujú. pegaría por eso, Ika en Nemophila. Sí, bueno, el comunicado aparte de los comunicados personales de Tamu y de Hazuki, el comunicado de Nemófila como tal, bueno, reconoce que el anuncio ha sido como doloroso, que las conversaciones han sido largas. Esto, que llevan tiempo como diciendo no os marchéis a ver si se puede Sí, solucionar que de venía alguna de manera. largo, sí. Sí, sí, bueno, ya han vivido esa situación con Saki anteriormente, así que es otro palo. A ver, es que literalmente se les va la mitad de la banda. Em, y, a ver, respetan, dicen, el futuro De de las cada dos. miembro, que seguirán adelante, que quieren crecer internacionalmente, que bueno, que piden apoyo tanto a Hazuki como a Tamu. Quieren dejar ver como que no hay ninguna enemistad, pero todo el lenguaje del comunicado está como muy medido. Em, y bueno, em, el comunicado dice además, dice, cada miembro pasó mucho tiempo hablando sobre el futuro de Nemófila. Así que bueno, desde luego no parece una decisión improvisada, sino que esto se lleva pues viendo tiempo. Claro, me llama la atención que hace poco han lanzado vídeos nuevos y demás, es decir, Sí. la gente no podía pensar que esto se iba a ocurrir, ¿no? Bueno, es que si venía tan de largo, que llevaban de conversaciones bastante tiempo, pues oye, al final, si no llegas a un acuerdo, pues se rompe la relación y ya está. Ujú. Yo creo que lo de Tamu es más por donde ha dicho Cristian, que como ha tenido el segundo hijo,
se va a tomar ahí un descansito y luego ya veremos qué hace. Y lo de Hazuki, yo creo que porque está en Koyai, ahí la han acogido bien, se sentirá a gusto y Claro, dirá, pues está al lado de otra virtuosa como Lisa X y dice, claro, este es mi sitio, ¿no? Am, Además, Koyai últimamente está subiendo mucho, ¿eh? Seguramente va a requerir mucho tiempo más del que le claro, había por eso. requerido todos estos años. Si ya empiezan a hacer giras y tal, pues claro, ya te consume más tiempo y no puedes estar en dos bandas a la vez. claro, bueno, ya solamente por Lisa X, que tiene mucho reconocimiento internacional, pues pueden crecer bastante. Ahora que parece que también han encontrado una vocalista ya estable definitiva, ¿vale? Yo no sé qué pasa en Japón con los problemas de salud, pero la cantidad de músicos que dejan bandas por problemas de salud, yo no sé qué ocurre, si están... Mucho Un poco, estrés. un poco la excusa también, ¿no? De cuando no quieren hablar mucho del tema. Temas de salud. Sí, sí. Como diciendo, "Ah, Ocupan la carta salud total en Japón mucho. Mm, sí, sí, sí. Y bueno, de batería, ya mientras la baja de maternidad, digamos, de Tamu, Mitan de Shouja fue la que se encargó de sustituir a Tamu. Pero claro, a ver, eso no puede ser tampoco definitivo porque para empezar hay una brecha de edad súper importante, ¿vale? Y aparte que sigue tocando con Shouja, así que no creo yo que ahora les pueda hacer favor para algunos conciertos o lo que sea, pero a ver qué tipo de batería. Esto casi como los fichajes en deportes, ¿no? A ver quién queda libre Sí, ahora a ver, mismo, tanto de batería como de guitarristas, como para que pueda suplir, porque, bueno, había una parte de los fans que estaban pidiendo a Kanade que fuera la batería. Digo, sí, vamos a hacer aquí un intercambio. Kanade se va de Koyai para irse a Nemófila y Tamu se va a Koyai. No, a Koyai, sí. no lo veo. Además que Hanabi está sin batería ahora, lo sabéis, ¿no? Que chica se ha dado de baja ya durante unos meses por problemas de salud también. ¿Quién? También. Chica, Chica, la batería de Hanabi. deja Así nadie, que ¿eh? están sin batería ellas también. Madre mía, ¿no? Madre mía, Mm, aquí hay crisis de baterías. sí. Bueno, Hay que armar bien el puzzle. sí, 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 sí. Bueno, veremos. El, el- el tema es si Nemófila va a seguir siendo Nemófila. Con- Porque como dices tú, quedó la mitad de la banda. Ujú. Tanta prueba, volverá al mismo tono. No Bueno, yo sé. creo que sí, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tienes que... La guitarrista ya ahí la medio conoces, se la han tenido ahí tocando. La batería ya es más complicado. Claro, pero ten en cuenta que hacer de función de guitarrista soporte, que puede ser en la parte rítmica, de ahí a pasar a ser la guitarra solista, mm, a ver, hay un trecho, ¿no? No sabemos cómo puede funcionar. Sí, Am, bueno, pero si es que al final seguro que harán algún casting o algo, como hicieron los Bytes y compañía, ujú. y se presenten. Es que con el nivel instrumental que hay en Japón, seguro que no tienen ningún problema. De momento dan a entender bueno, que no, que la banda sigue, ¿no? Es decir, y que pues buscarán algún tipo de solución en cuanto a, a sustituir a los miembros. Bueno, Jadesillo, Cristian, que seguramente estéis más informados que nosotros en esto, compositivamente, ¿quién llevaba el peso en Nemófila? Pues esto tenían gente que les escribía, pero poco a poco yo creo que está recayendo más en Mayo últimamente. Y Mayo. es ahora en esta gira americana han hecho entrevistas y decía ella eso, que cada vez está haciendo ella más cosas y tal. Estaba Así probando más cosas, estaba probando más. que Ujú. sí, sí. Va a quedar Mayu Van. Mm. No, yo te lo decía porque, digo, a ver si, por ejemplo, imaginaros, por ejemplo, que en Bandmate de pronto se va Kanami, ¿vale? Entonces, que es la que compone casi todo, ¿vale? O de pronto se va Miyako de los De Bytes. los Bytes, Entonces, sí. esos son golpes durísimos porque dice tú, ostras, y ahora,
el rumbo compositivo de la banda para dónde va a tirar, ¿no? Pero sí, bueno, si ya Mayu llevaba la voz cantante, no es un golpe tan duro en ese sentido. Veremos, ¿no? Igualmente, ellas tenían gente que les escribía las canciones, Sí. pero eso no quiere decir que no estuviese Mayo supervisando para Ujú. dónde iba la cosa. Más Vale. ahora Ya, que al ya. principio. Ujú. Bueno, y es una lástima porque con esta formación de cuatro a mí me estaba gustando la evolución que iban teniendo. Me parecía con mucha fuerza. Además, se veía a Haraguchi-san tomando más responsabilidad, haciendo cosas interesantes, ¿no? A caballo entre todo lo que hacía el bajo, más cosas de la rítmica de la guitarra. La veían más protagonista y sonaba muy bien, muy contundente. De hecho, la agresividad de los últimos temas me estaba gustando bastante, bastante. De hecho, el tema del videoclip que han lanzado hace un mes nos ha impactado Sí, sí. bastante Es brutal, y sí. así que, bueno, pues veremos. Em, de momento no sé si siguen de gira o no, porque creo que seguían anunciando conciertos, ¿no? No sé. Sí, sí. En el anuncio de, no sé si era de Hazuki, te venían los que iba a participar hasta el 12 de octubre. Así que imagino que el de El Tamus 12 de era lo octubre mismo. tienen evento, el evento especial. Ah, encima el evento Entonces, especial. Vale. ahí Eh, van a cerrar, yo creo, ya Anunciaron, el anunciaron ciclo. el pedazo de concierto este con East of Eden, Neki Trident. Y mira, resulta que era una despedida Se para le los despedía. chicos. Madre mía. Sí, a ver, veo aquí que tras el anuncio les quedan tres actuaciones. El 6 de septiembre en el Sound Planet Festival en Incheon, Corea del Sur. El 9 de octubre el Mad Pits Fest 2026 en Kawasaki, Japón. Y el 12 de octubre ya el Tenju Mukyo Gokuen Dochu de Tokio, Japón. Y este va a ser el último. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. ¿Ustedes creen Bueno, que parará después del 12? A ver, ¿Pararán? eh, yo creo que, a ver, tienen que hacer un parón para reorganizar la banda. claro, si van a montar Mi, mi un opi- casting o algo, tendrán que parar un tiempo, ¿no? mi opinión es que probablemente mientras están buscando gente nueva, aprovechará Mayu para decir, bueno, pues ya que hacemos el parón, vamos a ir componiendo cosas para el nuevo álbum, ¿vale? Y entonces no pierden el tiempo y siguen funcionando como banda. Ahora, no sé si será, si ya tendrán gente pensada o harán un casting abierto como hizo Los Bytes, que prácticamente hizo ahí un casting mundial para el tema de Fami. Em, que bueno, y veremos si alguien ya conocido o bueno, o nos llevamos una sorpresa, porque no sabes. De todas maneras, cuando incorporaron a Fami, la gracia era que tenía ella más suscriptores en YouTube que la propia banda. ¿Vale? Es decir, que ya era conocida. Em, no lo sé, no lo sé. Veremos. Se traen a Iker, realmente solo necesitan una batería, a no ser que quieran dos guitarras. Sí, sí. Yo creo que se pueden apañar de momento con Ika. Sí, eh, Con Ica, sí, como dice Jades, y yo le va más el nu metal y el sonido más bruto. ujú, Pues yo creo que tal y el vídeo que hemos visto, el último, es el sonido que van a tomar. sí, sí. Y es que a Mayu le gusta mucho el metal de principios de los 2000, el nu metal, el metalcore del principio, todo esto. Por ahí van a tirar, yo creo. Ujú. Bueno, pues básicamente concluyendo, necesitan una batería que encaje dentro de ese estilo. Y bueno, ahora mismo no se me ocurre baterías que estén así libres, a menos que hagan... Bueno, como son bastante solidarios los grupos japoneses en plan de echar un cable, Sí, eh,
quién sabe, ¿no? ¿Quién puede Se entrar montan ahí? una red de baterías ahí. Ostras, a mí me encantaría que durante un tiempo probara. Cadena de favores. Sí, sí. ¿Te imaginas una Yuna o algo así colaborando con Nemófila, con la caña que le pega ya a la batería? Sí, Pues pues oye, molaría. puede ser curioso. Bueno, ¿tenéis alguna propuesta así de baterías que os gustaría que estuviera? Tío, no, es que estoy tan choqueado hoy día que no he pensado tanto esto. Lo único que he pensado es si la banda va a seguir o no, entonces no, tendría que pensarlo bien. Sí, Me Sí, desperté yo por el creo, cambio horario, me desperté acá en mi país y lo primero que veo el teléfono y veo comunicados. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Así que estoy procesando todo hoy. claro, es que tú estás ahí por la mañana temprano, ¿no? Acá son las 12:36. claro, aquí Aquí son las 6 de la tarde, las 6:30 de seis la y tarde. media, Sí, ¿eh? sí, 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 Ustedes sí. ya tuvieron más tiempo, le dieron más vueltas. Claro, A mí me ha avisado con el comunicado David Ansorena, que también ha estado en el concierto de de Inglaterra los de los bytes. Bites. Sí, sí, ha estado ahí No lo he visto, no lo he visto. ha estado ahí con su hija, tiene una hija que, bueno, eh, es de raza china adoptada, ¿vale? Digo, por si la ven, te llama la atención, y es súper fanático de los Bites, tiene absolutamente de todo el tío. Y se ha ido ahí, se ha pillado su entrada VIP, ¿vale? Se ha hecho fotos con ellas, así que el tío, pues, Mira lo que cogí. anda que no, mira, la púa de Miyako. Sí, Eso es que sí, estabas ahí también en primera fila, ¿eh? Sí, sí, segunda fila me tocó, toma enfrente ya. de Miyako, como siempre. Mira, Tiene que ser absolutamente impresionante, ¿no? Como tocan estas chicas en Bueno, directo. pues imagínate, imagínate. Como lo que hacen en los vídeos, pues en tu cara. No hace falta decir más. Qué Sí, sí, guay, sí. qué guay. madre mía. Genial, tío, genial. Vale, bueno, pues de momento hasta que no salga más información no podemos decir nada más. Lo que sí, cuando ya haya información de quién sustituye definitivamente a, tanto a Tamu como a Hazuki, ¿vale? Pues os invito de vuelta para ver cómo encajarían ellas, bueno, dando por hecho de que van a ser chicas las que van a entrar, nunca se sabe, ¿no? Lo mismo aquí. Los eh, mismos llaman a varones. ostras, El Oye, amigo que varón está ahí en su grupo. Sí, Daku ya, Taura ha ya. estado haciendo de soporte para Hanabi estos días, el de Crystal Lake. ya ves, ya ves. Ujú. Ostras, mira, ayer estuve viendo a Halloween y el batería, que diga David, La batería digo, con digo, 4 digo, bombos. David, tiene 4 bombos el batería, ¿vale? Digo, la madre que lo parió. Eh, brutal, ¿vale? Brutal. Era una cosa impresionante, espectacular, la verdad. Yo me alegro que gente tan veterana, en el caso de los cantantes, ¿vale? Que estén tan bien de voz, ¿vale? Porque solamente hay que ver el estado en el que hay cantantes como Bon Jovi con 60 y tantos y después Michael Kiske con 60 y tantos y no tiene nada que ver, pero absolutamente nada que ver. Además era el 40 aniversario del primer disco que sacaron en el 86 y alucinante. Sí, 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 sí. Madre mía, 40 años ya. 40 años de grupo, fíjate tú ya. Sí, sí, sí. Así que nada. Bueno, pues genial. Jadecillo, Cristian, tanto para esto como para cosillas que vayan saliendo así de noticias impactantes, ¿vale? Estáis Pues invitados cuando estáis queráis, ¿eh? invitados. Y nada, Encantado. y lo que decimos siempre, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para no perderos ninguna La reacción. campanita, ¿no? Es verdad que siempre señala, pero nunca suena, ¿vale? Tin, Ahí, ahí, tin, ahí. tin, Ti, tin, ti, ti, tin, ti. tin, tin. Mira, Es que se compró un micro que, como es como este, que solamente recoge lo que está justo enfrente, él hace clic en la campana y y no no, suena. de hecho, cuando grabamos a las 11 de la noche, ¿Mm? un día me dice mi hija, ¿por qué suena una campana? Y era yo que estaba dándole a la campana. Jo. En fin, pues nada, eso. Tenéis la parte de miembros, ¿vale? Para que podáis ver las reacciones antes, subamos contenido extra y luego está
pues el Patreon para reacciones personalizadas. Tenéis aquí el ejemplo de ellos dos que nos envían cosas muy curiosas. Sí. Y pues nada, esperamos vuestros comentarios. Por favor, ¿qué opináis de la situación de Nemófila? Si van a continuar, si no van a continuar, ¿cuáles son vuestros candidatos preferidos tanto para la guitarra como para la batería? Y nos vemos muy pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós.